Hola y muy buenas a todos. Este es el primer vídeo que hago sobre electromagnetismo. Vamos a empezar con los conceptos básicos y luego nos meteremos en temas de máquinas para acabar con líneas, trafos y tal. Bueno, pues vamos a empezar desde cero. Vamos a considerar una carga puntual en el espacio. Vamos a pintar nuestro origen de coordenadas. Aquí el eje. Un eje, tres ejes. Origen de coordenadas en el espacio, coordenadas rectangulares, y vamos a considerar ahora una carga puntual. Una carga puntual es una carga concentrada en un punto en el espacio que no tiene volumen. Vamos a poner, por ejemplo, este punto de aquí, con su vector de posición, ¿vale? Ahí vamos a tener una carga puntual, ¿no? Vamos a llamarla Q. Y esto va a ser R1, el vector de posición de nuestra carga puntual. Esta carga puntual va a generar una perturbación en el espacio que lo rodea. Es la forma que tenemos de explicar las fuerzas de acción a distancia. En la interacción gravitatoria decíamos que una masa crea un campo gravitatorio alrededor del espacio que es no apantallable y que para ver el efecto que tiene sobre otra masa, pues ponemos en el espacio que está alrededor de esa masa una masa de prueba y se sacaba la fuerza que ejercía una masa sobre otra, bueno y tal. Pues aquí igual, aquí tenemos una carga puntual que perturba el espacio de sus alrededores, bueno, de sus alrededores y hasta el infinito. Colocamos otra carga de prueba, vamos a llamarla Q', Q', con su respectivo vector de posición, que será R2, y estos dos puntos son dos puntos en el espacio. Dos puntos en el espacio se pueden unir a través de una línea recta. Definen una línea recta. Esta línea recta va a ser incremento. O sea, R2 menos R1. Yo la voy a llamar simplemente R. Esta R es R2 menos R1. ¿Vale? Entonces, vamos a definir ahora la fuerza, o sea, la interacción electrostática que ejerce Q sobre Q'. Aparecerá una fuerza electrostática en función de R, en función de la distancia entre ambas cargas, que es R, que será igual a una constante de proporcionalidad, 1 partido 4 pi epsilon. En este caso, bueno, epsilon depende del medio, epsilon es la permitividad dieléctrica o la constante dieléctrica, como la queráis llamar. Y vamos a suponer que estamos en el vacío, y en el vacío es epsilon sub 0, y es una constante. Por el producto de ambas cargas será Q por Q', partido por la distancia que las separa en línea recta al cuadrado. En este caso va a ser el módulo de R al cuadrado. Pues el módulo de R al cuadrado. R es un vector, o sea que, y si nosotros queremos solamente la magnitud, la distancia, pues cogemos el módulo y ya está. Y también esta fuerza, digamos que va en el sentido o tiene la misma dirección que tiene el incremento del vector de posición que tiene R. Con lo cual tenemos que poner el vector unitario de R porque solo nos interesa su dirección. Pues vamos a poner aquí que esto es R y aquí lo vamos a partir otra vez por el módulo de R. Así tenemos el vector unitario. Pues ya está, esta es la fuerza electrostática. Digamos que aquí va a depender del signo de las cargas. Es decir, si estas dos cargas son positivas, esta fuerza va a ser una fuerza de repulsión, y si unas cargas positivas y otras negativas, va a ser una fuerza de atracción. Ahora, el campo eléctrico, ¿cómo calculamos el campo eléctrico? Pues muy fácil, porque a partir de la fuerza electrostática, el campo eléctrico se define así. Es la intensidad de campo eléctrico en función del vector de posición a la fuerza electrostática en función del vector de posición partido por la carga en el punto que estamos considerando. Este vector de posición es la distancia entre la carga que genera el campo y el punto del espacio que estemos considerando, colocando ahí una carga puntual positiva. Y de esta forma Q'
Bueno, he puesto Q positiva, pero esto es esta Q' de aquí. Se va esto con esto y al final pues nos queda partido 4pi, epsilon sub 0, Q partido, R cuadrado, R, y esto es el vector unitario, ¿no? Nos queda una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de la carga puntual es una idealización. Se supone, tú consideras que tienes un punto en el espacio que concentra una cierta cantidad de carga, pero que no tiene volumen. Eso no se da en la realidad, ¿no? Pues, ¿qué hacemos entonces? Se utilizan las distribuciones de carga, ¿no? Se utiliza el concepto de densidad de carga. Vamos a tener una densidad volumétrica de carga, suponiendo un volumen. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos aquí un cubo cargado, con una distribución de carga uniforme. Y aquí vamos a tener una distribución volumétrica de carga. Esto es la densidad volumétrica de carga, ¿cómo se llama? El diferencial de Q, partido por diferencial de volumen. Para calcular la carga total que encierra este volumen, ¿qué tendríamos que hacer? Pues integrando, pasamos diferencial de Q, densidad volumétrica de carga, diferencial de V. Hacemos así. Suponemos que la densidad volumétrica de carga es constante, es decir, que por unidad de volumen tienen la misma cantidad de carga, pues puedes hacer lo siguiente. Diferencial de Q, diferencial de V. Y al final, pues esto es muy sencillito. Te queda que la carga total encerrada es diferencial de V por el volumen que sea. No, a ver, esto es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, para poner así ejemplos básicos. Lo siguiente que sería la densidad superficial de carga. Vamos a suponer que tenemos una plancha, una lámina o lo que sea, y vamos a considerar solamente dos dimensiones, la superficie, con lo cual tendremos una densidad superficial de carga, que es igual de Q por ds. Ahora S es una superficie, un área. Y finalmente la densidad lineal de carga. Densidad lineal de carga, que será igual a diferencial de Q, partido por esto será un diferencial de L. Este es diferencial de S y este es un diferencial de V por diferencial de L. Y esas son las densidades de carga. Bueno, normalmente a la densidad superficial se le llama sigma, por ejemplo, y a la densidad lineal se le llama lambda. Pero bueno, esto ya como lo queráis poner. Bueno, pues me he sacado estos apuntillos así un poco de la manga. Campos creados por distribuciones continuas de carga. Cuando tienes una distribución de carga, ya no tienes una carga puntual. En una carga puntual consideras que tienes una carga concentrada en un punto en el espacio que no tiene volumen. Ahora sí, vas a tener un volumen o vas a tener una distribución superficial, con lo cual tienes que aplicar un elemento diferencial del campo eléctrico, será pues la constante que habíamos dicho antes, la constante que es 1 partido 4pi por la permitividad eléctrica, por un diferencial de carga partido por la de r cuadrado, siendo r la distancia entre un elemento diferencial de carga que estamos considerando hasta un punto en el espacio que estamos considerando, por pues, el vector unitario de ese vector de posición, ¿no? Entonces, si lo hacemos la integral, pues sacamos que el campo eléctrico de una distribución de carga va a ser la constante que hemos dicho antes, y tendríamos que integrar la carga, pues ya el diferencial de Q partido r cuadrado. Y por otra vez por el vector unitario, que esto, bueno, para hacer la integral tampoco nos importa mucho. Lo podemos hacer en módulo, quitando pues los vectores. ¿Esto qué sería? Si tenemos una distribución volumétrica de carga, pues tenemos que hacer esta integral sobre un volumen, o si tenemos una distribución superficial de carga, sería esta integral resolverla sobre una superficie. Distribución de carga en un conductor cargado. Pues mira, aquí vamos a aplicar ya lo que sería el flujo de campo eléctrico. Este es el teorema de Gauss. Tenemos que el flujo de campo eléctrico, pues es la integral de la intensidad de campo eléctrico que va a generar por un diferencial de superficie. O sea, sería ir sumando todos los elementos infinitesimales de superficie multiplicado por la intensidad de campo eléctrico que pasa a través de ese elemento infinitesimal de superficie. Al final resuelve la integral y lo que te queda es la carga total encerrada partido por la permitividad dieléctrica. Es, digamos, que el flujo, cuando resuelves esta integral, te queda pues la carga total que hay encerrada en esa distribución de carga partido por la permitividad del medio. Cuando te diga
¿cuál es el campo eléctrico en un punto P que genera una esfera cargada? Bueno, pues es resolver estas expresiones, que al final se te queda el campo eléctrico una cosa así y la superficie una cosa así. La superficie, digamos que una esfera, pues la superficie que... La superficie, tú coges una esfera, por ejemplo, y la desenrollas, pues te quedaría una superficie igual a esto. Entonces, esto que tengo aquí, un conductor cargado y en equilibrio electrostático posee toda la carga en exceso en la superficie. Esto es que si tienes un conductor, por ejemplo, que con intensidad cero, o sea, imagínate un cable que no tiene aplicado ningún campo eléctrico, por el que no circula corriente, pues toda esa carga, o sea, esos electrones libres que tiene el conductor se van a la superficie y en el interior el campo eléctrico es cero. Con lo cual, la carga se distribuye en la superficie del conductor. Imagínate, tienes un cable, pues se distribuye, digamos, alrededor del cable y en el interior el campo eléctrico es cero. Eso es si está el conductor en equilibrio, si no tiene ningún campo eléctrico aplicado, si no circula ninguna corriente eléctrica. Si esto no fuera así, claro, dices, hostia, pero ¿y esto por qué? ¿Qué pasaría si la carga se distribuye en todo el volumen? Pues las cargas libres en el interior del conductor se desplazarían hasta que se distribuyese de tal forma que el campo eléctrico se anula en el interior. O sea, esto al final es el equilibrio al que se llega. Tú imagínate que tienes un volumen cargado, ¿no? Que tiene las cargas repartidas uniformemente en todo el volumen. Si las cargas son todas negativas, por ejemplo, hay un exceso de electrones, esos electrones se repelen y al final llegan a una posición de equilibrio en la que ya, digamos, no hay ninguna fuerza neta que las lleve a ningún sitio. Y eso es cuando están todas en el exterior. Al final, en un conductor, siempre todas las cargas se van hacia la superficie. Y en el interior, el campo eléctrico es cero. Esto es lógico, tío. Es que te pones a pensarlo y es que no hay otra forma. ¿Cómo van a estar en equilibrio un montón de cargas del mismo signo en un volumen? Es que no, al final se van todas, se repelen y al final se quedan todas en la superficie. Entonces, hemos dicho ya que el campo eléctrico al interior de un conductor en equilibrio, en el interior es cero, que las cargas al final se van todas a la superficie y estas serían las líneas de campo, el campo eléctrico que aparece alrededor de la superficie, o sea, donde están todas las cargas, serían las líneas de fuerza de campo creado por una esfera metálica cargada positivamente. Las líneas de campo en la superficie, bueno, el campo eléctrico superficial, son perpendiculares a la superficie, o sea, forman 90 grados. Si tú consideras, por ejemplo, imagínate una superficie curva. Una superficie curva. En un punto de esa superficie, imagínate que tienes un plano tangente a ese punto. Pues la línea de campo eléctrico va a ser perpendicular a ese plano tangente. Y la carga neta que encierra ese volumen se distribuye sobre la superficie del conductor. O sea que toda la carga total está pues en la superficie. Lo que se suele hacer es que se considera que es una distribución al final superficial, o sea, con espesor cero. Tienes una superficie S, pero un espesor cero. Vamos entonces con el apartado B. Determinación del campo creado por objetos cargados. Pues aquí aplicamos lo que hemos dicho antes. Si tenemos una esfera cargada, supongamos una esfera conductora de radio R y carga Q, una esfera cargada, para calcular el campo eléctrico, bueno, el campo creado a una distancia R de su centro. Normalmente los problemas que te encuentras aquí son, suponga una distancia R inferior al radio y suponga una distancia R superior al radio, o sea, dentro de la esfera y fuera de la esfera. Como ya sabemos que las cargas se distribuyen en la superficie y es una distribución superficial de carga, o sea, con espesor cero, el campo eléctrico dentro de la esfera va a ser cero siempre. Por lo que hemos dicho antes, todas las cargas están en la superficie. Dentro no hay ninguna carga, no hay campo eléctrico. Con lo cual, solo vamos a tener campo eléctrico fuera de la esfera. Entonces, si consideramos un punto fuera de la esfera, ¿qué hacemos? Aplicamos la famosa ley de Gauss, ¿no? Flujo eléctrico va a ser la integral de la intensidad de campo eléctrico por un diferencial de superficie y esta integral la evaluamos en la superficie del volumen que estamos considerando. Si consideramos una esfera, pues lo tenemos que hacer por el volumen, la superficie de una esfera.
Esto es importante, hay que tener en cuenta de que esto es un producto escalar, o sea, E es un vector, diferencial de S es un vector, con lo cual esto es un producto escalar de dos vectores. Pues cuando tenemos un producto escalar de dos vectores, ¿qué hacemos? El módulo del primero, el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. Y aquí tengo un problemita de estos guay, ¿no? Es el típico problema de calcula el campo eléctrico o calcula, te puede decir, caracteriza la distribución o cómo se distribuye el campo eléctrico alrededor de una superficie cargada o alrededor de una esfera cargada. Pues aplicamos el famoso teoría de nuestro amigo Gauss. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una simplificación, que es que normalmente cuando trabajamos con esferas, pues el campo eléctrico siempre va a ser paralelo al vector de superficie. Porque, joder, si es una carga que está uniformemente distribuida, pues al final el vector de carga va a ser siempre perpendicular a la superficie y el vector de superficie igual, ¿no? Con lo cual, siempre que tengamos una esfera, E va a ser paralelo a diferencia y coseno de 0 igual a 1, al final nos va a quedar el módulo de intensidad de campo eléctrico por un elemento diferencial del vector de superficie. Nos quitamos el coseno y solamente tenemos que si el campo eléctrico es constante, pues una distribución uniforme de carga puede salir fuera y solamente hay que evaluar la integral de superficie por un elemento diferencial de superficie, que al final es hacer la superficie total que encierra un volumen. Esto es un poco lo que pasa, bueno, es lo que pasa en los condensadores. Los condensadores tienes conductor, dieléctrico, conductor, y dentro del dieléctrico, pues el dieléctrico pasa a través de él un campo eléctrico, pero que no mueve las cargas que hay en su interior, simplemente las polariza. Entonces tenemos una esfera dieléctrica cargada, pero las cargas no se pueden mover. Entonces tenemos aquí los dos casos. Cuando tenemos una esfera conductora, las cargas se pueden mover a través del sólido y se distribuyen todas alrededor. Cuando tenemos una esfera dieléctrica, una esfera que es un aislante, pues las cargas no se pueden mover, con lo cual vas a tener distribuida uniformemente por todo el sólido. Y cuando sacas el campo eléctrico tanto en el interior ya no va a ser cero, va a tener un campo eléctrico neto en el interior, y en el exterior pues también vas a tener un campo eléctrico, pero va a ser distinto que el caso de una esfera que sea conductora.